Hacía rato que veníamos subiendo. La ruta iba en constante ascenso y veíamos las calles, las casas y luego las sierras debajo nuestro. En un momento la niebla nos cubrió por completo. No teníamos señal y la radio empezó a fallar. Todos los problemas los trajo la niebla. Mi amigo empezó a tener mucho sueño. Contame algo, me pidió. Un cuento, un chiste, algo. Chistes no sé, y cuentos no se me ocurría ninguno. No tengo mucha imaginación y la verdad es que leo muy poco, así que no tenía mucho material para dar. Háblame, me duermo, me dijo. Pensé largo rato sobre qué hablarle. Una anécdota, problemas familiares, problemas amorosos, todo ya lo habíamos hablado en ese viaje. Entonces recordé una charla que había tenido hace un tiempo con una señorita colombiana en un festival de cine. Le hice entrevistas a muchos directores de la competencia, pero solo sentí que ella me decía algo interesante. Mi amigo trabaja en cine, así que hice un poco de memoria y empecé a contarle. Había sucedido en algún momento en un país de Centroamérica, creo que en Nicaragua. Mercedes Gaviria, así se llamaba la colombiana, me recibió en el patio que tenía su habitación de hotel, un patio con muchas plantas, cómodo y fresco. Ella era buena anfitriona, me ofreció cosas, me preguntó rápidamente cómo estaba, cómo la estaba pasando en el festival y si había visto algo interesante. Creo que ella no había visto muchas cosas porque sus proyecciones y algunas charlas le consumían mucho tiempo. Sin embargo, estaba muy interesada en lo que yo le contaba. Hablamos un buen rato y entonces ahí me di cuenta que en realidad yo no la conocía mucho. Era la primera vez que estábamos hablando solos. Yo creía que la conocía porque había visto algunos cortos que ella dirigió y en los que ella se mostraba prácticamente en primera persona, donde todo estaba atravesado por lo que ella sentía en el momento en que los hizo. Entonces, no recuerdo de qué manera, empezamos a hablar sobre eso. Eso es una escritura, pero es una escritura que sucede en montaje. Eso es que lo que pasa. Como yo no digo, los cortos nunca los pensé en su totalidad, ni fui a filmar después de tener una idea, sino que más bien fui eso, como construyendo un archivo, como me invaden un poco ciertas ideas y entonces voy generando como algunas conexiones y voy filmando y montando, o no, o simplemente filmo y después voy construyendo a partir de unas ideas escritas, como que finalmente le voy dando orden, pero trabajo como si fuera un archivo, ese material. ¿Y en qué momento es la instancia donde decís, acá hay un corto? Bueno, creo que hay como situaciones muy, muy concretas que tienen que ver como con momentos con sentir que algo se está terminando, o algo se está terminando y esa necesidad de como dejar una huella, ver la huella de lo efímero también, como decir, bueno, ¿qué queda de todo esto? Y esa sensación a mí a veces me da como una necesidad de ordenarlo rápidamente, pues, o tener esa pulsión de darle forma a ese momento, con todas las situaciones, con los personajes que lo rodean, como con ciertas ideas y con mientras estamos, que hay una sensación como de, bueno, mientras tanto, que yo estaba ahí como por separar, como que yo ya sabía que había una separación inminente. Y me angustiaba mucho como no poder darle forma a ese relato que se estaba terminando. Entonces, que tenía que ver con la juventud, ¿no? Con la idea de también una sensación de jóvenes errantes que se quedan como atrapados en esa sensación de errar y no pueden salir de eso, que acompaña a la universidad, que es, extranjeros que vienen acá de clase media, en donde no tienen que trabajar porque sus viejos los garpan. Y entonces... Y hay una cosa, perdón que te interrumpa, pero hay una cosa muy linda que me doy cuenta ahora con lo que vos estás diciendo, es como que no lo había terminado de desarrollar cuando vi el corto, que es que por esto mismo que vos decís que también te lográs separar del material, uno tiene la impresión que quien está haciendo ese corto ya no es errante en algún punto, como que ya está en otra posición. Sí, pero creo que esa sensación es como como concebir el material como si fuera un archivo, como hay algo del tiempo
digamos, como de esas imágenes que pertenecen a otro tiempo, que no es el presente, digo que es simplemente como un registro de algo que pasó, y después cuando yo me siento a ordenar eso, incluso cuando enuncio la voz en off, eso estoy desde otro lugar, claro. Por eso hay una distancia. Con el de Otakustas quizás no tanto, porque bueno, había una cápsula que estábamos respirando todos y todas de ese momento frenado de la humanidad, pues como de estar en un frenón. Pero bueno, había como otras ideas un poco, como el formato un poco ensayístico me permitía, o sea, me interesaba bien como ir a un lugar muy, muy íntimo y también extrapolarlo con todo eso que estaba aconteciendo, ¿no? Como lo público, que en realidad estaba pasando por otros lugares, porque claramente la vida no estaba sucediendo afuera, ¿no? Como que lo público se metía en nuestras casas, o a mí me parecía como eso, bueno, ¿dónde están las conexiones con el mundo real si estamos todos encerrados en pequeños recovecos? No sé, yo me sentía acá como en una especie de hueco, y no entendía muy bien dónde estaba lo público. No entiendo nada, me dice mi amigo. Lo bueno es que logré despabilarlo. Si no entiende, algo yo. Y eso significa que de momento no se va a quedar dormido. Es lógico que no entienda, no vio los cortos. Le prometo que luego se los voy a mostrar, pero le hago hincapié en que no es eso lo importante. En este caso, yo solo estaba hablando de los cortos para poder hablar de otra cosa. Me interesaba qué tenía ella para decir en general, no qué decía sobre los cortos. Mechi, además de directora, es sonidista. Creo que hay algo de eso que se nota. Mi amigo es editor, y hay algo de esa profesión y de esa experiencia que se ve cuando dirige. Intuí que algo similar podía pasar con el sonido. Entonces se lo pregunté. ¿Vos crees que siendo sonidista encontraste cierta percepción o cierta posición también que te diferencia de alguien que, por ejemplo, venga solo de los libros o venga solo de decir yo soy director? Mira, yo creo que sí. No sé si ahí ella está tapando. Me está tapando. Me estás tapando, chiquis. Yo creo que sí, y yo pues como que todo el tiempo lo pienso, y a veces pienso que no es solamente como una cuestión de la materia en sí, ¿no? Como decir, bueno, yo trabajo con cierta materia, esta materia la manipulo, esta materia me la apropio, la modifico, la ecualizo, la corto, la extiendo, ¿no? Como una cosa muy en sí de la materia sonora, sino también como un lugar desde donde estás siempre como sonidista parada, ¿no? Como una cosa de siempre estar como en la periferia, pues como que hay un pensamiento también de ser sonidista, hay un pensamiento al cual he llegado gracias a ser sonidista, que tiene que ver también con una especie de personificación como de la ficción de la vida, ¿no? Como decir, bueno, siempre estar como, no sé, estar un poco corrida, en un rodaje siempre estás un poco corrida, en una conversación con un director, una directora y producción y el equipo técnico siempre estás un poco corrida, como que ese lugar me parece que a mí me ha permitido ver de otra manera, pues, o sea, o lo quiero pensar como hay otros tiempos, hay otra reflexión, hay otra como conexión con eso que estás viendo en la cámara, que estás filmando, ¿no? Como que te preocupan otras cosas del plano, estás diagramando el plano desde otro lugar muy diferente, o sea, desde el directo también viendo las posibilidades, todo el tiempo combatiendo con una frustración constante, pero a la vez también como llevando adelante un rodaje, obviamente haciendo películas que tienen distintas metodologías y modelos de producción que te hacen todo el tiempo como estar debatiéndote contigo misma, como bueno, ¿qué puedo lograr yo desde este lugar siendo sonidista con estos recursos? No diciendo que, pues no repitiendo ese mensaje que para mí ya es un poco caduco, aunque a veces uno vuelve y lo escucha, ¿no? Pero como esa marginalidad de la sonidista. Y a mí me digo también, de vuelta, como que esa cosa de la marginalidad absurda y absoluta que ya me produce como cierto regodeo, que me gusta, porque me da cierta distancia, como que para mí es muy necesaria la distancia.
de todo, ¿no? Incluso también lo que vos y que se conecta como un poco con ese material de decir, bueno, hay cierta distancia que me permite jugar un poco más. Entonces, Empieza mi amigo. ella te contó cómo es su proceso creativo, por llamarlo de alguna manera. Sí, le digo. ¿Y qué pensás sobre eso?, me preguntó. ¿Sobre su proceso creativo? No, sobre las entrevistas que le preguntan a los cineastas sobre sus procesos creativos. A mí no suele interesarme ninguna. En parte tenés razón, le digo. Pero en este caso, lo que me interesaba iba por otro lado. No sé si quería que formara parte de la interminable lista de ese tipo de entrevistas. Finalmente no estuve en ninguna porque no se publicó, pero quería que funcione de otra manera. Déjame pensar. Lo que busqué en algún punto es que a partir de lo que ella dice se encontrara un camino posible, o varios. Como cuando uno lee algo nuevo o ve una película que no había visto antes y se da cuenta que alguien ya hizo eso que nosotros no nos animamos a hacer, porque pensamos que quizá no se podía. Y tal vez no hizo exactamente lo que queremos hacer, pero hay algo de eso que nos toca y nos dice, esto se puede hacer. Y entonces nos animamos. Yo me fui de esa entrevista con ganas de armar mi propio archivo, de pensar sobre las imágenes, de ir encontrando, incluso sin buscarlo, cierta relación entre todo lo que vaya formando parte de ese archivo. Y entonces ir pensando en esas relaciones y qué pasa con esas imágenes. Lo único que pensé fue en que si alguien lee esa nota y se contagia al menos un poco de ese sentimiento, yo ya estoy contento. Pero a mí me pasa que de alguna manera lo veo y si no me incomoda nada, digo, si no, a mí no me produce corporalmente como una sensación de incomodidad, yo siento que está como que listo, o sea, me gusta a mí, como que entiendo el ritmo, para mí hay algo del montaje muy rítmico que casi que lo voy sintiendo como que también, y estoy muy convencida de lo que me gusta, como también, o sea, a veces quizás es, y no porque siempre sé lo que quiero, pero sí sé lo que me gusta y lo que no me gusta en un proceso creativo, como que voy, ya sé que digo, los elementos formales, eso sí los he pensado desde antes, ¿no? Y entonces por lo tanto ya cuando lo veo todo montado, que igual en mi caso realmente el corto termina en la mezcla o termina en el momento de postproducción, porque yo voy haciendo algunos, sobre todo en este segundo, ¿no? Otakustas, como que yo armé como una especie de marco y después en el estudio como que terminé un poco de plegar y de replegar capas y capas de sentido que ahí se terminan de construir, ¿no? Como que yo había generado unos bocetos en el montaje, no sé, como obviamente diciendo, bueno, acá me interesa trabajar un poco este sonido doméstico, los audios de WhatsApp me interesan, a la vez también quiero estos momentos en negro porque quiero construir acá, no sé, como que tengo algunas direcciones casi que de guión para ir a el momento de la construcción del montaje sonoro, ¿no? Hasta que finalmente termino cuando voy grabando la voz en off. Eso también me pasa mucho, tardo mucho en grabar las voces en off. Eso directamente lo aplicas en montaje, me imagino. Sí, pero muy... No, o sea, digamos que sí aparece medio bocetada, como que hasta que yo no estoy con unos auriculares viendo el corto, narrando sobre el corto, poniendo ese boceto un poco más elaborado, no termino de entender y ahí sí saco voces, modifico alguna frase, no sé, eso, como que termino ahí de verlo y de escucharlo en esa mezcla final, en ese momento final de postproducción de sonido, que también yo digo, es una especie de posibilidad justamente como de hacerlo muy en solitario, porque quizás, digo, si yo no tuviera esa oportunidad, sería ahí como el momento de estar como con una complicidad, que a veces yo siento que me ayudaría, o sea, yo no es que disfruto tanto esto de estarlo en solitario, no es que digo, bueno, ya encontré mi manera, qué sé yo, es como la posibilidad
que ha surgido. Y de cierto conocimiento técnico también, digo, porque si eso no se tiene es como... Sí, es imposible. imposible. A la vez también me da como cierta libertad de decir, bueno, ya sé que este directo no lo voy a usar, ya sé que acá, no sé, o grabo unos sonidos solos de esta puerta abriéndose, ya sé que este plano es hiper general, pero no me importa, quiero realmente construir una guerra de gatos afuera y entonces no me importa este directo y voy a, como que te digo, uno está pensando como en otro lugar del plano, como este momento del plano es no me interesa lo otro. Pero bueno, también trabajar en solitario te hace como tener que decidir más rápido y listo, seguir, como terminar. ¿Cómo sigue? Seguí. Y en ese sentido, lo de estar trabajando solo, y que eso a veces puede generar, digo, y sobre todo con materiales más maleables y pequeños, digo, donde sos vos, tu casa, el alrededor, es decir, que no estás obligada a cumplir algún tiempo de rodaje por cuestiones monetarias o lo que sea, digo, pero al mismo tiempo vos le das como mucha importancia. Perdón, no se entiende a dónde vas. ¿Qué le querías preguntar? Le quería preguntar cuándo consideraba que estaba terminada la película. Casi siempre me pasa eso, como que hay una primera proyección en donde después digo, esto no tiene que ir, como que lo siento con el público, como que ese es el último momento. Lo que pasa es que eso, no sé, no siempre pasa, que vos podés abrir los cortes de las películas y modificarlos. Pero hay algo que, bueno, cuando vos me preguntas esto, ¿cuándo termina ahí con el público? Y Otacustas, que fue un corto que no tuvo público, digamos, presencial. Por ahí si veo Otacustas con gente, digo, no, cualquier, como que... ¿Qué es esta? ¿Por qué esta radicalidad en ciertos momentos? ¿O por qué? Pero a la vez, no sé, también me parece como un nuevo experimento, como de no saber qué va a pasar. ¿Cambiaste montaje con primeras, mientras estamos diciendo que sí? Lo cambié. Pero, y antes incluso, digo, cuando se lo mostraste a personas más cercanas, es que no se lo ¿cuánto hay? Claro, no mostraste. Es que no mostré, como que muestro, pero a la vez también... sé lo que puede pasar cuando mostras. Digo, a mí me pasó con la película también. Es que yo vengo de un proceso de hacer un largometraje que yo creo que lo vio más gente en esos procesos de laboratorio y tal que la película en sí misma. Incluso me ha pasado mucho que la gente dice, sí, yo ya vi tu película en tal corte. Y digo, no sé, no es la película esa. La película está ahora naciendo con una postproducción de sonido, con una música, con, no sé, con alguien que compuso la música para ese momento. Como que es otra cosa también, es otro objeto. Entonces también yo me cansé de eso, me cansé de mostrar y de recibir devoluciones que son geniales, pero que a veces a mí me confundían mucho, sentía que estaba como trabajando según unas exigencias que no eran las mías o que no me interesaban o que veníamos siempre como de momentos de la vida muy distintos. Digo, no es lo mismo los intereses de una cineasta con cierto entorno, con cierta carrera, con cierto diálogo con sus propias películas, digo, con su propio país, con su propio contexto, que no sé, como que para mí sí tiene que haber como un grado de genuinidad y como de trabajo, de decisiones muy, pues, o eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Después, digo, quizás trabajar un poco más en colaboración con otros será otro momento de otro tipo de películas, pero, o sea, me acuerdo que tuve una conversación con Alejo Mogillansky, yo se lo mostré a él porque él era tutor de la Ditela en ese momento. Y me acuerdo que lo vimos y Alejo me sugería unas cosas fascinantes, pero que yo sentí y que pude haber hecho, digo, y podría haber sido una película. A mí me encantaba lo que él me proponía, pero yo sentía que también con la manera que yo estaba haciendo el corto era muy difícil. Bueno, justo yo me estaba separando, como que la vida no me acompañaba. Era como, bueno, no puedo seguir filmando lo que vos me planteas, que está buenísimo, pero esto se termina, ¿qué hago? No me voy a meter en esa de, bueno, se termina, pero hagamos esta película. Como que no, fue también ese momento de verdad de decir, bueno, es esto y ya. Y la ficción son igual cosas que yo siento que van a ser retomadas después. O sea, como que, no sé si es una cosa muy pretenciosa, pero como una idea de que estos cortos en sí se vuelvan un archivo,
¿no? Como, porque, no sé, yo tengo esa sensación como de esa transitoriedad, de estar en Buenos Aires, de estar en otro lugar, de vivir como un momento de mi vida, pues una juventud, un cruce de países, de valores, de ideas como ideológicas muy interesantes que se me han armado en esta frontera como constante de no ser ni de allá ni de acá, que bueno, que me interesa como registrarlas y ordenarlas, porque sé que en un momento ya no van a estar también. Entonces, como decir, bueno, hay algo de eso que, no sé, como que que hace parte de mi, bueno, como de mi relación con la ciudad, de mi relación con el cine, de estar como con colegas todo el tiempo haciendo y viviendo en un lugar, pues en un territorio cinematográfico, porque lo veo como si fuera una especie de patria, aunque no creo en esto, pero bueno, sí siento que es como el lugar al cual pertenezco, y no tanto como un territorio, un espacio físico. Entonces, pues yo creo que a mí sí me interesa como documentar un momento generacional. Eso. Perfecto. Finalmente se fue la niebla y volvió a funcionar la radio. No hubo muchos más temas de conversación. Después de una hora llegamos al camping. Pero yo me quedé pensando en algo que Mechi dejó entrever cuando habló de su película. Los procesos de laboratorios y clínicas de guión, todo ese tiempo en que películas en proceso giran alrededor del mundo, pasando de mano en mano, de opinión en opinión. Películas que en algunos casos no se han filmado, que a veces ni sus propios directores quieren filmar. Por lo tanto, películas que nunca se realizarán. ¿Importa eso? Esa cámara querida. ¿Cuándo se filma? ¿Cómo se exhibe? ¿Qué pasa con la exhibición?